IA13. Inteligencia artificial al alcance de todos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Voy a tratar hoy día de explicar un poco lo que es el grooming y cómo enfrentarlo, ya sea nosotros como padres o también algunas recomendaciones a los niños y cómo lo enfrentamos nosotros en el ámbito en cuanto a la investigación y a la denuncia. En primer lugar, a mí me gustaría partir con con tres puntos que todos los niños o todos los menores de edad en sí deberían saber y tener presente siempre cuando están navegando por internet o se meten en o ingresan a algún tipo de plataforma o algún tipo de juego o alguna red social. Y esto es, en primer lugar, es que no todas las personas que te contactan por internet tienen buenas intenciones. Eso es tener presente. También hay personas que mienten respecto a su aspecto físico, edad e intereses, es decir, sus datos o las fotos que colocan cuando te quieren contactar no son los que realmente aparecen acá, o si no ocupan algún tipo de herramienta tecnológica que le permite cambiar su imagen para poder solicitarte tu amistad. Y lo otro es que si no conoces los riesgos que están en la red, podrías correr un peligro y poder ser víctima de algún tipo de delitos relacionados, principalmente en este caso, lo que sería el grooming. Por eso, si antes nuestros padres se preocupaban por nosotros cuando íbamos a las plazas del barrio y nos decían porque tenían miedo con que nos juntábamos, que nos podría pasar algo, o simplemente por temor a que nos juntáramos con algún extraño, hoy en día nosotros como padres tenemos un poco más temor y debemos preocuparnos por las plazas, por lo que se viene llamar las plazas virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor en estos momentos, mientras están los padres conversando, están haciendo alguna labor en su casa o simplemente están teniendo alguna conversación, a lo mejor a metros de ellos sus hijos pueden estar conectados a internet a través de su teléfono y pueden estar siendo agredidos sexualmente por algún tipo de depredador sexual. Como también pueden estar aceptando una solicitud de algún desconocido sin saber en qué peligro ellos están ingresando. Y siempre ellos pensando de que están hablando ya sea con un menor o una menor con iguales características o intereses los que ellos frecuentan, pero en realidad están hablando con alguien que lo único que quiere es tratar de tener algún tipo de beneficio sexual de nuestros niños y niñas adolescentes. Si consideramos este hecho más que algunos expositores en este seminario han hablado respecto a que en Chile pues, tenemos más de 27 millones de teléfonos celulares, es decir, aumenta la población, es más que la población propia que tiene Chile, además que el 89,6% de los hogares tienen conexión a internet, y un estudio del año 2019 de Censo Digital, BTR, que lo divulgan este año, señala que en una entrevista a 3.300 niños entre 8 y 14 años, indican que el 70% de los niños menores de 9 años ya tienen un teléfono celular. Más aún, cuando se les consulta también a ellos si dentro de sus contactos tienen a personas desconocidas, el 20% de los entrevistados señala que sí. Entonces, ¿qué les decimos? Que es real el riesgo, no es ficticio. Es decir, como dice la campaña de Interpol que está en estos momentos en el medio de la ciberseguridad, señala que el crimen virtual es crimen real, y eso es cierto, y exponemos a nuestros niños. Entonces, como ya dijimos que cuando el menor piensa que está hablando con otro menor o con algún adolescente que tenga las mismas características, entrega información y empieza a generar algún tipo de confianza. Pero detrás de esto existe solamente alguien que quiere obtener algún tipo de material con abusos sexuales. ¿Qué decimos? Por ejemplo, aquí yo les muestro una fotografía de dos sujetos que intervinimos nosotros como policía acá. Estas eran las habitaciones de estos tipos en los cuales ellos pasaban horas y horas tratando de conectarse a internet tratando de contactarse con un niño o un adolescente. Pero en realidad sus perfiles eran falsos. Uno tenía 14 años, el otro 16, se acuerdan sus perfiles.
con las características similares a las víctimas. Sin embargo, este sujeto tenía uno más de 40, el otro 45 años aproximadamente. Uno además registraba antecedentes previos por abuso sexual y no eran la foto que aparecía. En cambio, el niño pensaba que estaba conversando con alguien que era un amigo de él. Bueno, ¿qué es lo que decimos nosotros? Que el grooming es una realidad. Es decir, el grooming, nosotros tenemos que preocuparnos de este fenómeno. En cuanto aquí, como es una realidad, aquí coloco en esta presentación 3 casos, y uno de ellos me voy a referir principalmente a lo que es un profesor que es detenido por el nacional de distribuir pornografía infantil en una comuna acá de la región metropolitana. ¿Por qué este caso? Porque este profesor que está relacionado o tiene cierto grado de acercamiento con los niños, si bien en su colegio tenía muy buen comportamiento, después en su vida privada este sujeto era bastante violento cuando usaba la red. Él en primera instancia contactaba o estudiaba a los niños de 12 a 14 años que tenían ciertos perfiles en Facebook e Instagram, y después de verificar cuál era su círculo más cercano, los contactaba primero por esta red, después por mensajería interna, hasta cuando lograba ganar su confianza, hasta llegar a pedirles pedirles fotografía y video en el tema sexual. Pero, como él ya tenía estudiado a estas víctimas, ¿qué es lo que hacía? Los niños, y sabía a quienes quería seducir, después que obtenía este material, solicitaba a estos mismos adolescentes que si no abusaban de algún familiar, en este caso hermanos o primos o niños que ellos tenían acceso, lo que haría es difundiría toda la información o los videos y las fotografías que él había obtenido. ¿Cuál es el grave problema? Que cuando él enviaba o les enviaba esta amenaza, los extorsionaba a estos jóvenes, lo que hacía que los niños, en este caso, se sintieran presionados y muchas veces accedieran a sus peticiones. Pero las peticiones no eran solamente básicas, sino que él les mandaba un instructivo, y el instructivo les decía la forma y cómo debían generar ese tipo de abuso, y eran demasiado violentos y también muy vejatorios para los menores de edad. ¿Esto qué nos demuestra? Que no es que nosotros en esto, gracias, lo bueno es que primero esta persona está detenida y sigue detenida, y lo otro es que debemos preocuparnos de quiénes son los que están detrás de nuestros niños. Dicho esto, entonces, este es el grooming. Eso es lo que ocurre, este comportamiento que nosotros lo doy a conocer, es lo que mucha gente ya se conoce en su mayoría por el grooming, y que es, en su palabra, en inglés significa acicalar, y que son todas aquellas conductas, todas aquellas actividades o todas aquellas acciones que realiza un adulto con el objeto de engañar a un menor de edad para poder obtener algún beneficio, y este beneficio puede ser virtual o un beneficio físico, que es cuando se junta con la persona. Dicho de otra forma, ¿qué quiere que un adulto, haciéndose pasar por un menor de edad, primero cambia su imagen, cambia sus datos, cambia su forma de ser y se conecta a todos estos tipos de redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, mensajería interna, y empieza a tratar de mantener una comunicación o conectarse con estos menores. Una vez que logra conectarse con la misma información que encuentra en las redes, logra establecer un contacto, o que el menor lo acepte como amigo, y empiece el engaño y la seducción. Es decir, cada fotografía o cada posteo que haga el menor, este sujeto le entrega un comentario, le dice: oye, te ves muy bien en la foto, qué lindo tu perrito, yo practico las mismas actividades, hago esto mismo, voy casi a tu mismo colegio, por la misma información que aparece. Después que logra establecer ese contacto, le solicita, como ya lo dijimos, le solicita la información principalmente
empieza a pedirle fotografías normales de su vida cotidiana hasta cuando lo lleva al ámbito sexual, a hablar de sexo y después le empieza a solicitar fotografías desnudas hasta poder llegar a obtener algún tipo de video o algún tipo de fotografía ya con un acto sexual. Una vez que mantiene esa información en sus manos, se torna peligroso. Cambia su actitud, pasa de ser una persona muy agradable a pasar a ser un amenazador y una persona que extorsiona, que si tú no le sigues enviando información, lo que va a hacer que este tipo de material que logró obtener lo va a difundir en el colegio, en sus amigos, conoce dónde vive, entonces, le va a decir a sus padres. Entonces el niño, cuando se ve tan presionado, lo que hace es accede a las peticiones y enviarle más información y cada vez más comprometedora o con abuso sexual. Hay un caso que nosotros vimos y que partió con una niña que ella subió una foto y uno de estos groomers, que se llama a los que cometen este tipo de delitos, le postea y le dice, eres chiquitita pero eres muy linda y demuestras más. Cuando la niña ve este mensaje, le atrae el perfil de este joven y ella le acepta su solicitud. Cuando empiezan a entablar conversación, después le pide su número, le pide su WhatsApp, después por mensajería interna, y lo que nos llama la atención que cuando él logra ya todo este círculo y llega a que el menor de edad le entrega la fotografía ya desnuda o tocándose sus genitales o haciendo un acto sexual, resulta que este sujeto no le empieza a pedir más información. Y nos parece raro porque la mayoría de las veces empiezan a pedir más, pero este sujeto lo único que buscaba era que la víctima, en este caso la menor, se juntara con él, que se juntara. Entonces amenazaba que iba a matar a su abuelo, a sus padres, que iba a ir al colegio, que iba a entregar toda la información, pero lo único que quería era que juntarse con él y le entregaba una dirección y un lugar donde tenía que presentarse. Bueno, la niña fue tanta la presión que le contó a sus padres, y cuando le contó a sus padres hicieron la denuncia. Bueno, y nosotros como policía efectuamos la investigación y logramos dar con este sujeto. Este sujeto, nosotros vimos el perfil y notamos que por qué él no solicitaba más material, sino lo que quería era juntarse. Bueno, dentro de la investigación logramos ver que este sujeto tenía 27 años. Cuando él tenía 14 años, lo que hizo fue violar a una niña de 11 años. Y luego que la violó, la metió en una tina, la ahogó y después la tomó el cuerpo y lo escondió en un tambor. Cuando se logró determinar el hecho, él, como era menor de edad, ya había cumplió, todo, fue enviado a los centros que corresponden y después salió y siguió con esta conducta. Entonces aquí nosotros nos sentimos preocupados en el sentido de que no solamente existía el hecho de violar a una persona, que se podría también haber producido la muerte del menor. Es decir, el motivo de estos pedófilos o de estos depredadores sexuales es distinto. Entonces depende de la situación o lo que ellos quieran en sí obtener. Otra forma que a lo mejor es distinta y que va dirigida a los adolescentes es cuando le llegan estos tipos de solicitudes para que le den un posteo de alguna niña o de un niño que le dice que tiene las características para ser modelo de algún tipo de una marca. Se hacen pasar por reclutadores de modelaje. Entonces le solicitan a estos menores de edad que le envíen en primera instancia sus datos, sus antecedentes y también alguna foto en primera instancia con una foto cotidiana. Después de eso, cuando logran entablar esa confianza, esa conversación y tratan de engañar al menor que es cierta la puesta de trabajo que le están dando, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a solicitar fotografías ya, por ejemplo, haciendo ejercicio, fotografías con menos ropa, y al final le solicitan fotografías desnudas, pero señalándole como excusa de que quieren saber si ellos en el cuerpo tienen algún tipo de cicatriz o algo que le pudiera dejar fuera de esta selección. Lamentablemente, muchas veces estos adolescentes piensan que este trabajo es real, le envían la información y se olvidan que en el momento que hacen clic
ya esa fotografía deja de ser de ellos y ahí se inicia el círculo de lo que es el grooming con el engaño y la seducción y que puede ser también el abuso. Nos preguntamos muchas veces, decir, cómo ellos obtienen esta información. Muchas veces algunos dicen, no, es que los hackean y sacan todos los datos. No, no es así. Lamentablemente, la información que ellos recolectan en lo que es este tipo de página es solamente la que los mismos padres, los niños o algún familiar postea en esta red. Es decir, le dicen dónde viven, aparecen con el uniforme del colegio, le dan el nombre de su mascota, señalan dónde van a vacacionar, dónde viven sus abuelos, les entregan toda la información, los gustos, qué cantante, entonces la persona, para ellos es fácil hacer un perfil y buscar a alguien que tenga las mismas características y los mismos gustos para poder engancharlo y poder hacer algún tipo de lograr sus objetivos. Mire, hay un caso que también nosotros le llamamos Operación Black Grace, que es donde detectamos un abusador sexual, y ¿qué es lo que hacía? Que él se metía a los juegos en línea, que se llamaba el Minecraft. ¿Qué es lo que hacía en este juego? En primera instancia, él ingresaba al juego, como era en línea, compartía con los jugadores, después trataba de acercarse a ellos a través de todo de estrategias para los juegos, todo esto, y al final llegaba a solicitar que se comunicaran por interno. Y después de haber logrado comunicarse por interno, le pedía que se comunicaran por vía Skype. Y cuando lograba comunicarse con vía Skype, nuevamente aquí aparecía este círculo que ya hablábamos del engaño y la seducción. Pero ¿qué nos llamó la atención en este caso para que vean cómo de relevante es cuando ellos mantienen información? Que cuando él no solicitaba que se juntaran y tampoco lo único que solicitaba era material para poder difundir y almacenar. Pero cuando solicitaba esta información, él pedía fotografías de los principalmente en este caso de niños, menores de edad, y fotos masturbando sobre sus genitales. Y cada vez le empezaba a pedir otro tipo de actos. Y cuando los extorsionaba, les iba solicitando más información. Cuando tuvimos a esta persona, nosotros notamos que dentro de las víctimas se encontraba un sobrino de 13 años. Y lo más impactante, que el sobrino no sabía que era el tío quien lo estaba extorsionando a través de una red social. Es decir, se acercaba no solamente con la información que tenía su sobrino en las redes sociales, sino que él tenía información privilegiada porque tenía contacto y sabía su gusto. Pero el menor jamás supo que era su tío el mismo que lo obligaba a cometer algún tipo de acción o acto para poder obtener esta fotografía. Entonces, es relevante saber qué información nosotros subimos a las redes. Sí, hay que preocuparnos. Y no solamente nosotros, sino que hay que enseñarles a nuestros niños y niñas que deben preocuparse de lo que es el tema de la información. En cuanto al fenómeno delictual del grooming en Chile, sí está, si bien su palabra no está dentro de la legislación, sí está tipificado como abuso sexual impropio. ¿Qué quiere decir esto? Que él está como el abuso y además señala que esto puede ser por cualquier tipo de medio electrónico o que sea cometido a distancia. Y agrava la pena cuando este hecho es cometido ocultando la identidad o cambiando la edad. Entonces está tipificado, pero si bien muchas personas no conocen con el nombre de grooming, pero sí nosotros las investigaciones que se realizan son por abuso sexual impropio. También está relacionado, como ya se dijo en alguna presentación, también a otros tipos de delitos que están de la mano, como es el almacenamiento, la producción, la distribución o difusión. Es decir, mucho material que se logra obtener a través de estas prácticas cuando lo hacen los adultos, ellos la utilizan en sus grupos para poder compartir. Cuando nos encontramos con esto en la pandemia, efectivamente el tema del almacenamiento, la difusión y la distribución tuvo un crecimiento exponencial acá en nuestro país. Es decir, las personas muchos sujetos empezaron a difundir este tipo de material, obtuvimos bastantes
casos de esto, y por ejemplo, a modo de cifra, solamente nosotros, como muestra brigada que yo comando, desde el mes de agosto y septiembre, logramos detener 16 personas que, por almacenamiento, distribución y difusión de material pornográfico infantil. ¿Cuál es el punto? Que si nosotros nos remontábamos hace unos años atrás, la persona que se suponía que almacenaba o guardaba esta información tenía un cierto perfil. En cambio, ahora nos dimos cuenta que la mayoría de estas personas que pasamos detenidas tenían entre 23 y 60 años y tenían distintas profesiones, desde conocimiento en informática hasta relacionados al área de la educación o algún área relacionada con donde tienen contacto con niños. Lo más malo de esta situación es que encontramos más de 600.000 archivos con videos y fotografías con niños siendo abusados. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar fríamente en cada uno de esos archivos que logramos ver, lamentablemente hay un niño siendo abusado en alguna parte del mundo, no solamente en Chile. Porque recordar que como el Internet o este tipo de delito no admite fronteras y puede ser cometido en cualquier lugar o puede ser distribuido, entonces nos hemos encontrado con víctimas tanto chilenas como víctimas extranjeras. Aquí coloqué en una investigación un posteo que hace uno de los groomers y que señala: hola amigos, tengo Facebook de niñas dispuestas a desnudarse por cámara, yo ya las desnudé a todas, son bien perras, pero si las convence te muestro. Esto es real, y lo que sucede ahí nos hacemos la pregunta, que es: ¿por qué si ellos ya tienen el material de abuso sexual, por qué no comparten ese material y por qué solicitan de nuevo exponer a los niños a que se desnuden y le entreguen estos videos? Y ahí nos abocamos a un pasaje que aparece en un libro de un libro que se llama Conversaciones con un pederasta, una psiquiatra, donde cuando él dice que entrevista a uno de sus pacientes, señala que el hecho de, para él, el abuso no es considerado como tal, sino que el hecho a él lo que lo excita es someter al niño a situaciones donde pueda someterlos de manera violenta o de manera que tenga el control de ellos, y para él eso le produce excitación. Es decir, no solamente buscan el material, sino que buscan un abuso permanente y constante en este caso, nosotros para ir cerrando, nosotros la otra parte de la presentación es cómo lo vamos a enfrentar. Bueno, nosotros cómo enfrentarlo, nosotros consideramos 4 ejes, y dentro de los 4 ejes encontramos que en primera instancia lo que es lo primordial, que es las recomendaciones. Hay muchas recomendaciones en cuanto a los padres y recomendaciones también para los menores. Respecto a los padres, nosotros consideramos que primero ellos tienen que establecer hábitos y horarios y lugares para navegación de internet de su hijo. No podemos dejar que ellos se vayan a acostar con su teléfono y más conectado a internet, porque muchos de ellos, las conversaciones que se generan con estos tipos de pedófilos se hacen en altas horas de la noche cuando los padres están acostados. También preocuparnos de los horarios, conocer cuál es el mundo virtual que ocupa nuestro hijo, cuáles son las redes, cuáles son los juegos, si tienen alguna persona desconocida como contacto, no crearle perfiles a corta edad, evitar subir demasiada información, generar lazos de confianza con ellos y enseñarle que lo más importante es que su vida privada es para ellos y no la tienen que difundir, porque esto genera exponerse en la red y exponerse a la gente. Y lo más relevante también es que si ellos se dan cuenta de este delito, que lo denuncien. Respecto a los menores ahora, es que nunca acepten como amigo a alguien que no conocen, bloqueenlo, que aprendan a decir que no en las redes sociales y que un no es un no y no un tal vez, que no entreguen demasiada información, que eviten tomarse fotografías a lo mejor muy sugerentes, que usen perfiles privados y que nunca acepten juntarse con una persona que conocen solamente por las redes. Es decir,
y que si son víctimas de grooming, acudan a un adulto y para generar esas redes de apoyo. Son muchas, son varias, estas son algunas recomendaciones. Lo primero es, como digo, la sigue de educación de padre e hijo. El segundo eje, nosotros consideramos las estrategias que ocupamos para poder llegar en cuanto a las campañas que hemos hecho. El año 2015 efectuamos una campaña como policía aquí en Chile que tuvo bastante repercusión y concientización, que le llamamos Todos contra el Grooming. Esta iba dirigida directamente a los menores de edad. Cuando estos menores de edad tomamos un caso real, ocupamos un actor del momento y llegamos a ellos y ellos pudieron notar que estaban expuestos a este delito y nos generó esto que aumentaran un poco las denuncias, que se acercaran ya sea a sus padres o se acercaran a los profesores de los colegios para poder denunciar que estaban siendo víctimas. Lo segundo que estamos haciendo ahora, que notamos una falencia también, que estamos trabajando con la Subsecretaría de la Niñez ahora a concientizar en una campaña, pero va dirigida a los padres, a los adultos responsables o a todas estas redes de apoyo que tienen los niños con el objeto de que vean y cuando sientan o tengan conocimiento o alguna actitud de alguien de uno de nuestros niños que esté siendo abusado, por favor se generen estas alertas y que se genere todas las redes de apoyo más la denuncia para poder investigar. Y lo tercero, en cuanto a estrategia, que en el mediano y largo plazo estamos haciendo, que vamos a hacer un plan piloto el próximo año aquí en 2 colegios de la región metropolitana, que lo que vamos a hacer, vamos a hacer un taller con los padres, con los hijos, vamos a tener información respecto a qué saben de sus hijos, qué saben de las redes sociales, cuáles son. Después vamos a hacer una conversación entre padres e hijos, vamos a recabar, vamos a tabular los datos y vamos a saber cuáles son las diferencias que existen en cuanto al conocimiento de las redes o las estrategias que hacen generar. Luego de esto, vamos a generar una estrategia en conjunto que vamos a tratar de poder aplicarlas para los otros establecimientos y hacer la alianza, ya sea con el Ministerio de Educación o con el Ministerio de Salud, para concientizar a todas las personas que estén presentes en cuanto exista algún tipo de víctima de este tipo de delito que son los menores de edad. Es decir, generar todas estas redes o lazos de apoyo. En cuanto a estamos ya casi listos, en cuanto a lo relevante de esto es que, por favor, el llamado es como todo tipo de delito, y más relevante cuando tenemos niños y cuando ocupan estas redes, es, por favor, denuncien. No piensen que porque si no denuncian o quieren solucionar el problema porque de algún familiar o algún hijo o algún cercano que fue y no quieren generar esta denuncia por tiempo o porque consideran que se cerró, no es así. Piensen que este abusador no solamente abusó de la persona que ustedes conocen, del menor que ustedes conocen, sino que de muchos más. Y la única forma que nosotros podamos perseguir es con la denuncia de ustedes. Si bien nosotros como policía, tenemos herramientas para monitorear, difundimos, tratamos de obtener algún tipo de denunciarlo, estamos con el apoyo de ustedes, que son los que más conocen a sus hijos, que son los que conocen que puede hacer un cambio. Nosotros hacemos las investigaciones. De la investigación, nosotros lo único que buscamos es tratar de evitar que nuestros niños sean víctimas de este delito, que les genera un daño no solamente cuando está ocurriendo, sino que les genera un daño para toda su vida. Tenemos que tener presente que nuestros niños son el futuro del planeta y por eso que nosotros tenemos que preocuparnos de cuidarlos y es nuestra obligación. Por eso que, como decía su campaña en algún momento, es que todos tenemos que estar contra el niño. Muchas gracias por darme tiempo para hablar de este tema, que es bastante relevante y espero que tomemos conciencia y tratemos de bajar esta cifra negra que muchas veces no llega a las autoridades para poder hacer su persecución como corresponde y que estas personas dejen de cometer este tipo de delitos. Muchas gracias. IA 13.